Hola a todos, bienvenidos a este Polimedia donde vamos a hablar de la información en la recogida de datos. La recogida de datos es un momento fundamental dentro de lo que es el sistema de protección de datos que nos marca nuestra normativa y conviene prestarle un poco de atención. Para abrir boca os traigo una frase del padre de la informática moderna, Norbert Wiener, que nos decía: vivir de manera efectiva significa poseer la información afectada. Esto es un cambio de visión tremenda. Antes, tener buena calidad de datos es tener muchos datos, ahora es tener solo los datos que necesitas, minimizándolos. Vamos a intentar cubrir esto con un par de objetivos telegráficos. El primero, enumerar los epígrafes que debe contener el documento de información al usuario para cumplir la normativa legal. Y el segundo, describir el enfoque de información multinivel para el deber de informar. Ahora hablaremos enseguida de lo que es eso de información multinivel y lo vais a entender perfectamente. Vamos a cubrir, evidentemente, pues, como eco de lo que acabamos de decir, un breve listado de contenidos, la obligación de informar, que es esto, los epígrafes de documento de información y un breve apartado de conclusiones. Bueno, obligación de informar. Tú captas los datos de alguien, pues ese alguien tiene que saber qué vas a hacer con esos datos, dónde van a estar esos datos, etcétera, etcétera. La obligación de informar, ¿frente a quién? La obligación de informar a las personas interesadas sobre las circunstancias relativas al tratamiento de sus datos. Debe hacerlo una figura concreta. Recordemos que dentro del ámbito de la protección de datos hay tres grandes figuras: el encargado del tratamiento, el responsable del tratamiento, el delegado de protección de datos. Pues esto compete al responsable del tratamiento de datos. Por otra parte, el cuándo. La información se debe poner a disposición de los interesados en el momento que soliciten los datos, previamente a la recogida o registro, si que los datos se obtienen del interesado. Los datos pueden venir del interesado mediante un cuestionario. En ese momento tiene que saber qué vamos a hacer con los datos. O los datos nos pueden venir por una fuente externa o tenerlos ya de forma previa a la existencia de la ley. También debe ser informado antes de que nosotros pensemos hacer nada con todo eso. En el caso de que estos datos no se tengan del propio interesado, como acabamos de decir, porque viene de alguna cesión legítima, siempre evidentemente, o de fuente de acceso público, aún así, pues os recuerdo que el responsable debe informar a las personas interesadas en un plazo razonable. Y nos queda hablar del cómo. Esta obligación debe ser cumplida sin necesidad de requerimiento alguno, es decir, no tiene que pedirme a alguien a decirme: oiga, ya he informado a usted. No, tengo que informar motu propio. Es decir, esto forma parte de una de esas facetas de proactividad que tiene todo el aparato normativo relativo a la protección de datos. El responsable deberá además poder acreditar con posterioridad que la obligación de informar ha sido satisfecha convenientemente. Yo os sugiero que busquéis este par de documentos. El primer documento pues, es una guía de la Agencia Española de Protección de Datos, hecha a medias con otras dos entidades. Fijaros que destaca ahí la Agencia de Protección de Datos catalana, que tiene también unas guías particulares al respecto muy interesantes, que también os sugiero que localicéis, y también una nota técnica sobre el deber de informar que tiene colgada en su web la Agencia Española de Protección de Datos. Os sugiero que las busquéis y que por lo menos las sobrevoléis. Bien, si los datos los obtenemos directamente del interesado, el responsable del tratamiento debe proporcionarle, cuando se dé el momento de recogida de los datos, toda información que permita comprender qué vamos a hacer con ellos. Aquí fijaros que aparece una serie de momentos. Momento previo a la recogida, que culmina al final de todo, me voy a la otra punta azul de la flecha, a las correcciones sobre elementos que hay que modificar en los datos. Pero por el camino, fijaros que tengo dos burbujitas, dos flechitas verdes: información básica e información adicional. Estos son los momentos de información. A esto me refería a la información multinivel. En primer lugar, se presenta una información básica de primer nivel, de forma resumida, que es ya, inmediato, para que sepas que esto se va a pasar y para que tú puedas decir que no, si quieres decir que no de forma inmediata. Y después, con más calma, se da un segundo bloque de información que complementa y que amplía lo que acabamos de dar, que es la información adicional. Aquí se presenta detalladamente todo lo que no he podido decir en la información básica, de una forma siempre adecuada para la presentación y comprensión, y si el usuario lo desea, a su archivo. ¿Qué epígrafes debe haber? Pues bueno, fijaros que ahí tengo epígrafes con distintos colorines. El colorín azul son epígrafes que deben aparecer siempre, en todo momento. Y los epígrafes que están en otro color son algunos que a veces aparecerán y a veces no. Es decir, vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. No voy ahora a definir siquiera, porque lo vamos a hacer enseguida, qué va todo esto, pero fijaros que hay dos líneas que están en un color marroncito: la línea de destinatarios y la línea de procedencia. ¿Por qué estos pueden a veces darse y a veces no darse? Bueno, pues fijémonos que hay veces que
vamos a hacer una cesión, una transferencia internacional. En ese caso, evidentemente, hay que informar, pero si no voy a hacerla, si jamás voy a hacer nada, no necesitaré ese epígrafe, porque no va a darse el caso. Igual con la procedencia, si los datos vienen de fuera del interesado, te voy a decir de dónde me vienen, pero si los datos me los está dando en ese momento el propio interesado, pues tampoco parece tener mucho sentido el hablar de eso. Bueno, y aquí tenemos esos epígrafes. Vamos a ir de dos en dos. Primero voy a hablar del responsable y de la finalidad. Yo sugiero que busquéis por internet ejemplos de formularios con la finalidad. Y aquí, fijaros que en el primer momento, por ejemplo, el responsable, yo doy un nombre, la entidad responsable de tratamiento, y después lo complemento. Doy todos los datos de contacto responsable, añado también los datos de contacto del delegado de protección de datos, añado si tienen un representante de la empresa con el que contactar. Fijaros que es lo mismo, pero ampliado. Igual pasa con la finalidad. Lo primero sería una descripción sencilla de los fines del tratamiento, incluso si voy a hacer elaboración de perfiles, y en segundo paso yo amplío esa descripción de tratamiento, hablo de los plazos en que me voy a conservar o voy a borrar los datos y amplío toda esa historia de si voy a aplicar pues, una inteligencia artificial para generar perfiles, cuál es la lógica de fondo, qué decisiones automatizadas se van a tomar con esos perfiles, etcétera, etcétera. Voy a poneros un ejemplo de dato de contacto, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos decir Jacinto Corremulas Bermúdez, autónomo, con NIF 12.345.678A, que vive en la calle del Pez Trapecista 48, teléfono tal. Vale, eso sería una información básica de primera capa de lo que sería responsable. Y hablando de la finalidad, pues os vamos a poner un ejemplito, que sería este. Bueno, pues de conformidad con el reglamento de la Unión Europea, es decir, el RGPD, etcétera, 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 y a la ley orgánica, es decir, hace referencia a la normativa. Fijaros que esto es la mitad de la cláusula, es decir, qué normativa estamos aplicando, el RGPD y la ley orgánica 3/2018, protección de datos. Informamos, y a partir de informamos donde de verdad estamos rellenando la cláusula. Informamos que al firmar este documento presta su consentimiento para que sus datos personales y los de su hijo aportados en el documento matrícula sean tratados por los padres con bonianos descalzos con botas de Valencia, como responsable del tratamiento, cuya finalidad es realizar la gestión académica, económica y administrativa necesaria para la organización y desarrollo de la actividad formativa en padres con bonianos descalzos con botas de Valencia, de su hijo o hija representado o representada. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros que esto es muy mecánico. Fijaros, aquí hablamos de responsable. ¿Responsable quién es? En este caso no es una persona, es una empresa, es una organización, es una orden religiosa, porque es un colegio. ¿Y quién captamos los datos? Captamos los datos de un menor, por lo tanto nos hace falta el propio menor y el tutor del menor. Por eso he puesto este ejemplo que parece pues, un poco más enrevesadito, ¿verdad? Bien, seguimos con los epígrafes. El siguiente sería la legitimación del tratamiento. Fijaros, la legitimación es gracias a lo que hacemos posible, es decir, qué posibilidades hay. Podemos acompañarlo con referencias concretas, por ejemplo, el contrato, la normativa que obliga al tratamiento, la norma que va ligada al interés público, etcétera, etcétera. Fijaros que en un momento dado eso es la base jurídica del tratamiento y que en un segundo punto lo puedo ampliar pues con la obligación o no de facilitar datos y las consecuencias que tiene si no lo hace, y con un detalle de todo eso que hemos dicho antes, el detalle de la base jurídica, obligación legal, intereses públicos, interés legítimo, etcétera. El otro epígrafe que estamos viendo aquí, que es el destinatario, pues aparece esa opcionalidad, ¿no? De previsión o no de cesiones, previsión o no de transferencias a terceros países, y si esto se da, pues entonces en una segunda capa ya estaríamos hablando de las categorías de destinatarios, es decir, ¿a quién se lo estamos pasando? Entonces un dato médico va a un hospital, ¿esto a quién va? Y las decisiones de actuación que implican pues, las garantías, normas corporativas vinculantes, etcétera, etcétera. Ya estamos acabando. Estos son los últimos epígrafes. Nos queda hablar de los derechos de las personas. Tenemos una serie de derechos, la portabilidad, acceso, rectificación, etcétera, etcétera. Bueno, pues en primer momento con hacer referencia a, oiga, usted tiene estos derechos y puede ejercerlos, vale. Pero en una segunda fase es cómo los ejerce. Es decir, ¿a quién llamo? ¿Dónde hay un correo electrónico al que yo mandar cuando yo quiero tener, por ejemplo, derecho a acceso o derecho de portabilidad? Informar el derecho de retirar totalmente el consentimiento, que va más allá, es decir, no, es que no quiero ejercer ningún derecho, no quiero que usted siga tratando mis datos, y además, por supuesto, el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, o la Agencia Catalana de Protección de Datos, o la Agencia Vasca de Protección de Datos, o la agencia que te toque, que sería la autoridad de control que debería estar. Nos quedaba la procedencia, que era ese otro campo opcional que veíamos antes, en la fuente de datos, cuando no procede el interesado, que se debe ampliar con la categoría de datos, es decir, ¿qué datos he tenido suyos? Datos biométricos. Ah, caray.
o solamente datos de facturación. Y además informar de forma detallada del origen de los datos. Esto es, aquí, incluso aunque vengan del sector público. Yo aquí te planteo, ¿qué otras consideraciones crees que debería hacerse aquí? Bueno, pues consulta la web de la Agencia Española de Protección de Datos y tendrás una respuesta. Dos breves conclusiones. Uno, la obligación de informar alude a la puesta a disposición de las personas interesadas sobre las circunstancias relativas al tratamiento de sus datos. Y dos, los epígrafes del documento serían responsable, finalidad, legitimación, destinatarios, derechos y procedencia. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo Polimedia.